¿por qué hacemos esta charla? Esta charla es una... Sí. Dale, ahí. Oh, uy, qué difícil. Qué difícil. Un cuello ortopédico. Bueno, gracias, compañero. Tremendo. Bueno, ahí. Bueno, como les decía, esta charla es una de tantas que está haciendo Mariano, Paco y compañeros y compañeras. ¿Por qué? Porque el gobierno de Javier Milei lo que hizo fue presentar un proyecto de reforma laboral en el Congreso de la Nación, obviamente a pedido del Fondo Monetario Internacional y de las grandes corporaciones y empresas del país, que de hecho mucho tienen que ver en su redacción, y que obviamente nada tiene a favor de los trabajadores y trabajadoras, como nos contarán los compañeros hoy en este día. Pero el peronismo, cuyo origen, podríamos decir, tiene muchísimo que ver con la ampliación de los derechos de trabajadores y trabajadoras, con el modelo sindical argentino y con la dignidad de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país, viene a decir, no, que no es necesaria una reforma laboral, porque ya lo viene diciendo Cristina, ¿no? El peronismo tiene que discutir una reforma laboral teniendo en cuenta las nuevas relaciones entre los trabajadores, teniendo en cuenta lo que pasó después de la pandemia, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías. Pero lo que viene a decir el peronismo es que está en contra de esta reforma laboral y que tiene otra propuesta, que nos van a contar los compañeros, que tiene que ser moderna, inclusiva y, por supuesto, con la gente adentro. Así que una última cosita que me gustaría decir antes de pasarle la palabra a los compañeros. Para los que no son de acá del barrio, nosotros hoy estamos en Plaza Boedo y originalmente la charla la íbamos a hacer del otro lado de la plaza. Tuvimos algunas circunstancias técnicas. ¿Pero por qué? Porque del otro lado, después las invito a que vayan para ese sector, está el Rincón de la Memoria del Barrio, que honra a los casi 50 detenidos desaparecidos que tenemos en Boedo y que, si pensamos en Almagro, en toda la comuna, suman un poco más de 200. Me parecía muy importante traerlo a colación, sobre todo teniendo en cuenta que se cumplen 50 años del golpe de Estado este año. Y que además nuestros compañeros y compañeras eran laburantes, ¿no? Trabajadores y trabajadoras, estudiantes. De hecho, ya que pasamos un aviso de gestión, hicimos porque acá está el secretario de Derechos Humanos del Partido Justicialista, Claudio, que lo que se hizo desde la Secretaría fue un mapa territorio para poder identificar en toda la comuna dónde trabajaban, estudiaban, vivieron o fueron secuestradas los compañeros detenidos desaparecidos de toda la comuna. Así que eso está a disposición y, como les decía, eran trabajadores y trabajadoras también y se le pararon, ¿no?, a la dictadura, que no hay que olvidar que también modificaron las leyes laborales, ¿no? La ley de contrato de trabajo, que tenía antes, ¿cuántos? 301 artículos y modificaron más de 99, 100. Mirá, estudié. 23 derogados. Y también, si mal no me recuerdo, acá Paco por ahí me va a corregir, el 27 de abril de 1979 se hizo el primer paro a la dictadura, que lo llevó a cabo el movimiento obrero, el grupo de los 25, que estaba Mata, los taxistas también, ¿no? La Unión Ferroviaria. Así que miren si el movimiento obrero se le paró a la dictadura, y ni que hablar de la intervención de los sindicatos, del secuestro, de la desaparición, de tortura también de los dirigentes sindicales. Así que solo me gustaría cerrar recordando también a otro compañero gran defensor de los laburantes, que fue Héctor Recalde. Que Héctor dijo algo así como que la historia del derecho del trabajo, la historia del derecho al trabajo está tan íntimamente relacionada con la historia política argentina, que casi que la historia política argentina se puede explicar a través de la evolución de la legislación del trabajo, ¿no? Y pienso también en lo que veníamos diciendo de la dictadura,
Seguramente la Junta ni se imaginaba, la Junta, los empresarios, porque por algo fue cívico-militar, ¿no? Ni se imaginaban que años después, más precisamente en 2003, iba a venir a la Argentina y asumir la presidencia un presidente, Néstor Kirchner, que se asumiría como hijo de las madres y compañero de los desaparecidos. Y si Héctor tiene razón, porque yo creo que tiene razón, ¿no? Que la historia política argentina se puede explicar por las condiciones de los laburantes. Bueno, entonces, si Héctor tiene razón por eso, por los mejores años, los laburantes, qué mal que están dando, por los 12 mejores años que vivimos los laburantes en los gobiernos de Néstor y Cristina, por eso la compañera Cristina está injustamente proscripta y presa acá en San José 1111, pero por supuesto que la vamos a liberar porque la queremos libre, porque es inocente. Así que bienvenidos y bienvenidas a Boedo. Le paso la palabra al compañero Paco Manrique. Bueno, esto es parte de la tarea que debemos llevar todos adelante. Cuando digo todos, digo a toda la sociedad, porque quizá hay parte de la sociedad que cree que estas modificaciones que se plantean no los afecta. Yo creo que, haciendo un poquito de historia, la compañera hacía un recuento histórico de la dictadura militar en adelante. Bueno, en la dictadura militar se había armado toda una ingeniería para poder terminar con todas aquellas entidades, organizaciones que podían reflotar las políticas que nosotros llamamos nacionales y populares, pero que en definitiva son políticas humanistas, porque tienden a mejorarle la vida permanentemente a las personas, piensen como piensen. Esta reforma laboral va en el mismo sentido y es parte de la misma estrategia. Este gobierno tiene como objetivo político no solo atender las necesidades de sus mandantes, que sus mandantes están fronteras afuera, sino que para atender esas necesidades necesita por cualquier medio desmembrar a todas aquellas organizaciones sindicales, políticas, populares, que puedan ser un escollo en el transitar de la entrega de nuestra nación. Dieron el primer paso cuando secuestraron a Cristina. Para mí Cristina no está presa. Presa están los culpables. Cristina está secuestrada. Está secuestrada, víctima del armado de una asociación ilícita que conforman la Corte Suprema y algunas otras personas, y está presa porque Cristina no solo sintetiza lo que nosotros entendemos como la política social ascendente de nuestra nación, sino que está presa porque, no creo que se ofenda a nadie, es la única dirigente que tiene el expertise, la claridad y la visión a largo plazo de esta nación y del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque yo hoy tengo que venir a hablar de la reforma laboral. Pero venía para acá, bueno, las autopistas no sé por qué, hubo accidentes, estaban cerradas, tuve que venir por abajo, fue un suplicio, venía escuchando la radio, algunos especialistas opinando sobre el acuerdo de Estados Unidos con la Argentina, que sumado al acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur,
en 20 años nos quedamos sin nación. Porque no es un acuerdo comercial. Un acuerdo comercial es un ida y vuelta. Yo te pongo condiciones, vos me pones condiciones, vos ganás, yo gano, ganamos todo. Es un intercambio de condiciones. El acuerdo de Estados Unidos que se firmó ayer, antes de ayer, para la Argentina tiene más de 110 imposiciones. Y la Argentina tiene solo 10 imposiciones, porque figuran 12, pero como hay dos que son espejos, 10 imposiciones. ¿Qué son las imposiciones? Los requisitos que yo te impongo a vos para comercializar con vos y los que vos me pones a mí para que yo... Y en definitiva, lo que se está haciendo, y en el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea va por el mismo camino, es una prima a cambio de manufactura. Manufactura que se deja de hacer en esta nación. Manufactura que hay industrias que van a desaparecer. Lo digo con mucho dolor, ¿eh? Y esta reforma laboral tiende a que ese gran negocio termine de cerrar, porque necesitan trabajadores precarios. ¿Vieron cuando hablan del dumping social? Cuando compramos mercaderías con dumping social, que se la compramos a Sudáfrica, se la compramos a países asiáticos. El dumping social es que yo elijo una región, someto a los laburantes, el costo laboral y la mano de obra es muy barata y eso me permite competir en el mundo, sumado a los subsidios que me puedan dar los grandes estados para poder ganar mercados en cualquier parte del mundo. Siempre dijimos que la Argentina era el granero del mundo y que esa era nuestra gran fortaleza de negociación con el resto del mundo. El mundo necesita de nuestras riquezas. Bueno, esa fortaleza la perdimos porque la vamos a regalar. Ahora estamos pagando los favores. El acuerdo este, que todavía no se sabe todo el texto, se está filtrando de apartes, es el pago a los favores que le hicieron a este presidente para mantener una economía que no funciona, para poder ganar una elección. Es parte del acuerdo del Fondo Monetario Internacional y su renegociación del crédito. Estamos entregando a la Argentina. Y para eso necesitan un pueblo sometido. ¿Y cómo someto a un pueblo? Le quito la dignidad. ¿Y cómo le quito la dignidad? Le quito la posibilidad de que a través de su desarrollar. Entonces esta reforma laboral que no va a crear empleo, ni va a formalizar empleo, porque son las grandes banderas, la creación de empleo, la formalización de empleo, se acaba la industria del juicio, y un montón de cuestiones que no son reales. Yo no voy a hablar de la industria del juicio teniendo a mi compañero acá al lado, que es su expertise y se puede explayar muchísimo más que yo en ese tema. Pero yo siempre digo lo mismo: cuando hay un juicio es porque
antes del juicio hubo un incumplimiento. Antes del juicio hubo un incumplimiento. Entonces, hay abogados bichos que 10 pesos los transforman en 100. Sí, los hay. La justicia, no conozco empresas que hayan cerrado por un juicio laboral. No conozco. ¿Por qué hay trabajo en negro? Porque hay economía en negro. ¿Por qué hay economía en negro? Porque la matriz impositiva de este país agota pequeñas y medianas empresas. El costo laboral no va a hacer que empresarios tomen gente que no necesitan. No va a hacer que Volkswagen, Ford, Toyota, hablo de mi actividad, que son las grandes empresas nuestras, o las autopartes que hoy tienen 500 laburantes, 400 laburantes, con esta ley vayan a tomar más gente cuando hoy estamos discutiendo sus precios. Hoy estamos tratando de evitar despido porque no hay producción. Hay una sola forma de crear trabajo, que es dinamizando la economía, no hay otra. Nadie va a tomar un laburante que no necesita, porque no tiene mercado, porque no produce y porque no vende. La mejor forma de crear trabajo es tener una política industrial, una política proteccionista de nuestros productos. Cuando el mundo se está cerrando, nosotros no solo abrimos la puerta, la ventana, sacamos el techo, no entran por todos lados. Y cuando uno habla de cerrar la economía, algunos creen que somos cavernícolas. ¿Cuál es la herramienta de negociación más grande que tiene Trump? ¿Cuál es? Los aranceles. Vos atrás lo miramos y te subo 50% de los aranceles. Los chinos le dijeron, bueno, yo te lo subo a 90. Porque encontró la arma del zapato. Muchas cosas hay que hacer. Entre ellas, una verdadera modernización laboral a la cual nosotros no nos oponemos. Y tenemos nuestros proyectos, nuestras propias ideas. Porque para que sepan una cosa, hay muchas cosas que no hablamos nosotros. Cuando Cristina asume la presidencia del partido, reúne a los legisladores, a los compañeros que componen nuestro espacio político, que gracias a Dios es nutrido, variado, y nos habló con total crudeza. Y nos dijo que el partido tenía que empezar a trabajar en ejes de los cuales nunca queríamos hablar. Y uno de esos ejes era una modernización laboral. Que había que cambiar algunos artículos, que teníamos que ver nuevas actividades que no estaban contempladas porque la tecnología hizo muchas cosas. Habló de que teníamos que proponer un Estado eficiente, y que un Estado eficiente no era achicar el Estado. Un Estado eficiente era que el Estado tenía que llegar a las personas y no las personas ir al Estado. Entonces hablaba Cristina de concentrar las grandes estructuras y ir a las ciudades, a los barrios, donde el vecino tuviera acceso más ágil, más directo, con las estructuras del Estado que le brindaban solución. Hablo de que teníamos que pensar en la educación, que teníamos que conformar una idea, y bueno, nos puso a trabajar. Después vino todo lo que vino,
Miren, compañeros, yo les puedo decir que esta reforma laboral es dañina por donde se la mire. Hay una discusión en la política hoy. Es que si la gente está entendiendo lo que es la reforma laboral o no lo está entendiendo. Yo no sé si lo entienden o no lo entienden. Yo sé que se habla mucho de estas cosas todos los días. Y compañeros como Mariano, como Palazzo, como Vanessa, van a programas de televisión, por la radio, explican punto por punto, detalladamente. Bueno, quieren hacer una pelea de pobre contra pobre. Que el que hoy desgraciadamente no cuenta con ningún derecho, entienda que él lo sufre porque hay otro grupo que sí los tiene y no los quiere resignar. Y el que tiene derechos piensa de que por qué tiene que resignar derechos para que aquel los tenga, y nada que ver. Porque en esta ley hay una mezcolanza intencional, porque hay reformas impositivas que afectan el 1,25% del producto, que van otra vez a las manos de los que más tienen. Los compañeros y compañeras jubilados y jubiladas le van a tener que agarpar las indemnizaciones a los trabajadores activos. Una locura. Los despidos, la indemnización, que tenía un carácter de castigo al despido, tiene otra palabra legal que ahora no me sale, mi amigo acá sancionatorio del despido, hoy es gratis. Con esta medida va a ser gratis. Porque también hay una gran mentira, que es todo esto es para los nuevos empleos. No, porque no está escrito en la ley. Punto 1, no está escrito. Punto 2, es impracticable. Porque si yo le quiero aplicar el banco de horas a los trabajadores nuevos, ¿cómo organizo la producción con todo el resto? Es impracticable. El banco de horas existe. Mi sindicato tiene banco de horas. Pero el banco de horas en mi organización, Mariano fue parte del grupo de abogados en mi organización, así que conoce el tema. En mi organización el banco de horas se aceptó y se discutió para momentos de crisis. Que cierta cantidad de horas de suspensiones el trabajador las cobraba al 100% y las devolvía en hora extra. ¿Y cómo la devolvía en hora extra? De las 4 horas extra que trabaja, devuelve una. Las otras 3 la cobra. Y cada hora extra del banco de horas descuenta 2 horas. Porque la hora extra se paga al 100% un sábado. Entonces se descuentan 2 horas. Y si no se utiliza, acá lo quieren utilizar para que el patrón tenga amplias facultades de modificarte a vos tus horarios de trabajo de acuerdo a las necesidades eventuales que pueda tener. Pero el banco de horas, compañeros y compañeras, que parece el mal menor, o uno de los males menores, el mal mayor, porque se mete en su casa. El banco de horas se mete adentro de su casa. Ustedes no van a poder sentarse con su esposa, su esposo, su pareja, su novia, su novio, sus hijos, su familia a decir, bueno, el viernes a las 6 de la tarde arreglá tal cosa que vamos a ir a ver a la abuela. Porque por ahí el patrón viene el jueves y te dice, escuchame, loco, tenés que entrar a las 12 del mediodía y tenés que laburar hasta las 8 de la noche.
Y hay en la ley actual hay algo que se llama menoscabo moral. Que cuando a vos te bajan de condiciones o te cambian las condiciones laborales, vos podés exigir. Bueno, ahora ¿sabe cuál es la exigencia? Vos le decís al patrón, don Pedro, no puedo. Bueno, ¿no querés? Listo. Considerate despedido. Si no querés, te podés considerar despedido. Es la alternativa de discusión. Para hacer esas alternativas de discusión injusta y desequilibrada, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta? Debilitar a las organizaciones sindicales. Para que todas esas cuestiones salariales, pago con especie, bancos de hora, indemnizaciones, para todas esas aberraciones, ¿qué hace falta? Debilitar a las organizaciones sindicales. ¿Cómo se debilitan a las organizaciones sindicales? La caja de los dirigentes. ¿Cuál es la caja de los dirigentes? Miren, soy dirigente sindical. Y en este país hemos creado mitos. Y ustedes también lo creen algunos. Que la caja de los dirigentes está relacionada con el nivel de vida que llevamos los dirigentes. No voy a decir que todos los dirigentes mean agua bendita. No. ¿Cómo no puedo decir lo mismo de los políticos? No puedo decir lo mismo de los empresarios. No puedo decir lo mismo de nadie. No puedo generalizar. Gente buena y gente mala hay en todos lados. Ahora con la caja de los dirigentes, hoy se da salud. Pero no se da salud en competencia con esquemas de salud privados, mutualistas o lo que ustedes quieran. Hoy la caja de los dirigentes, y hablo así porque ya, no voy a decir lo que diría en otro lado por respeto a las compañeras, pero ya la paciencia se me agotó. Con la caja de los dirigentes estamos cubriendo lo que el Estado no cumplió más. Porque hoy los afiliados a cualquier obra social tienen los medicamentos oncológicos, descubren la discapacidad en todas sus formas. La ley nos exige que lo hagamos. Y para hacerlo, se hace con la plata de la caja de los dirigentes. Entonces, desfinanciar a los sindicatos significa, compañeros y compañeras, también meterse dentro de sus casas. Porque el salario, bueno, malo, regular, se lo discuten los sindicatos. La salud, buena, regular o mal, se la están dando los sindicatos. La capacitación profesional, buena, mala, regular, se la están dando los sindicatos. El esparcimiento se lo están dando los sindicatos. Y no vengo en defensa del sindicato. Vengo en defensa del concepto de por qué se crearon los sindicatos. ¿Qué es lo que quieren romper? Los sindicatos se crean y le dan ese poder, ese impulso que Perón les dio para encontrar el famoso equilibrio entre el capital y el trabajo. ¿Qué es el equilibrio entre el capital y el trabajo? Es la equiparación de fuerza a la hora de discutir derechos y obligaciones.
Porque los laburantes tenemos derechos y tenemos obligaciones. Los derechos los pedimos nosotros, las obligaciones nos piden los patrones. Y está justo y está bien y así corresponde. Ahora Perón también creó las asociaciones patronales. Si no, vayan a los archivos y vean el discurso de Perón en la CGT. Cuando el Perón ahí plantea de que los patrones también deben crear sus confederaciones para no quedar presos del poderío de algún sindicato en particular. Entonces, cuando hablamos de la cuota sindical, hablamos de los aportes extraordinarios, hablamos de la sindicalización, que todo esto lo pone en cuestión y elimina muchas cosas, es porque quieren romper las estructuras. Yo soy peronista, compañero y compañera. Quizás haya muchos de ustedes que no lo sean. Yo soy peronista. Este gobierno sabe, con el respeto que le tengo a todos los compañeros del campo nacional y popular, que la única fuerza política que lo puede enfrentar es el peronismo. Por su poder de organización, por su poder estructural. Y sabe que más allá reneguemos, peleemos, nos enojemos, la columna vertebral del peronismo siguen siendo los trabajadores y su movimiento obrero organizado. Entonces fueron al primer paso, que fue Cristina. Ahora quieren ir a romper la columna vertebral de todo. Y por ahí nosotros equivocadamente seguimos discutiendo si Manrique es buen dirigente sindical, si Recalde es buen político, si, no sé, no quiero dar nombres para no ofender a nadie. Y es hora de volver a la historia. Prefiero el peor gobierno peronista. Mire que Alberto hizo un mal gobierno, Porque, viste, si tenemos vergüenza de hablar de Alberto, tenemos un problemón. Alberto hizo un mal gobierno. No le voy a discutir y le voy a reconocer siempre su actitud en la pandemia, cómo enfrentó las cosas, cómo logró sostener los empleos con subsidios del Estado. Eso no tiene discusión, eso estuvo bien y eso eternamente agradecido. Pero cuando tuvo después de la pandemia poner las cosas y acomodar los porotos, no lo hizo y lo hizo al revés. Y por eso es Milei presidente también. Entonces, ¿fue mejor gobierno el de Alberto que este? Prefiero el peor gobierno peronista que el mejor gobierno liberal. Entonces, sepan todos que esto que se llama modernización de volar de moderno no tiene nada. Nos está llevando a la época de Patrón Costa. Porque hasta dice que te pueden garpar en especie. Nosotros en el gremio hicimos unos videitos que dice que te pueden pagar en fideo. Si me pueden pagar en especie, me pueden pagar en fideo. Que te pueden pagar en moneda extranjera. Entonces, hay muchas cosas por las cuales tenemos que pelear, pero tenemos que pelear desde el convencimiento, compañeros y compañeras. Llegó el momento de mirarnos unos a los otros y entender que más allá de la diferencia que podamos tener ideológicas, políticas, personales, en esta estamos todos juntos. Y voy a decir algo que les va a molestar. Y lo digo en todos lados que voy. Porque no me gusta caretearla en ningún lado. Y si les molesta, les pido por favor que me disculpen, no lo quiero ofender. Pero también me cansé de todos aquellos que, y la oposición que hace.
¡Ay, el peronismo qué hace! ¿Y la CGT qué hace? Ahora cuando te toca cumplir tu pedacito de ciudadano, que es movilizarte, que es expresarte en una urna, vos no lo hacés. Entonces se acabaron las hipocresías en todos lados, compañeros y compañeras. Se acabó el chamullo político, se acabó el chamullo sindical, pero también se acabó el chamullo social. Porque todos hablamos y nos quejamos y nos acongojamos y criticamos cuando la Patagonia se prendió fuego y todavía sigue ardiendo. Y algunos compañeros armaron una marcha, y acá muchos participaron, y no me dejen mentir, porque yo calculando no soy bueno, no llegamos a reunir 2000 personas. Y todo hablaba, ¡ay, hijo de puta, mirá! Y cuando tenés que ir a mostrar tu descontento, bueno, no, tengo que ir a jugar al pádel. Oh, me voy a tomar una cerveza con los muchachos. Ah, bueno. Miren, la CGT tomó una decisión. La puedo compartir, no la puedo compartir, es una decisión. Si el 11, que es la movilización, no hay en las calles más de 1,5 millones de personas, no nos quejemos más, no nos quejemos más. No esperemos a que nos pongan micro, no esperemos, porque esa, viste, y los micros que llaman a veces a Gremio, ¿y los micros dónde salen? No sé, loco. El 17 de octubre la gente iba caminando, iba en tren. Eso era de los sacrificios sanos. Este tipo no está pidiendo sacrificios crueles. Y los puso en su ignorancia, pobrecita, porque creo que es una persona ignorante de lo que habla. No digo que es ignorante como persona. Bueno, yo soy ignorante sobre muchos temas, que no sé. A veces la palabra ignorante se usa para descalificar. Por eso dije, el expertise legal es mi amigo. Yo en el tema ignorancia no puedo expresar. Pero lo dijo una militante libertaria en televisión, que tiene mucho espacio. En su programa de televisión le preguntan hasta cuándo esto se iba a profundizar en un debate que había entre personas que pensaban distinto. Y la señora fue suelta de cuerpo y dijo, y hasta que la gente aguante. Fue la expresión más sincera que escuché de una persona que de política no sabe nada. Que Mariana, ¿cómo es? Bueno, ¿viste? Pero fue la más honesta de todas. En su ignorancia política fue la más honesta de todas. Hasta que la gente aguante, dijo. Y esto es así. Y esto es así. Entonces, compañeros y compañeras, nosotros tenemos en nuestro partido, y estamos en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, los bloques, tratando de hacer nuestro dictamen propio, porque no se pueden presentar proyectos en extraordinaria que no sean presentados por el Ejecutivo. Se dictamina. Bueno, nosotros tendremos un dictamen de minoría, donde sí proponemos cambios en la ley laboral, donde hablamos de la recomposición salarial a través del cambio de esquema de la discusión de salario mínimo vital y móvil, de la distribución de la riqueza, hablamos de los trabajadores de plataforma, de cómo incluirlos en la legislación laboral y que no sean como quieren acá, son todos independientes, son todos empresarios exitosos, independientes que andan en bicicleta porque son hippies. No.
Y tratamos muchos otros temas, las licencias parentales, los trabajos de cuidado, muchas actividades, la plataforma, están los compañeros de taxis, son muchas actividades que se incorporaron a la vida social cotidiana de los argentinos y que no estaban contempladas en la legislación actual. Bueno, nosotros proponemos todo eso reglamentarlo. Entonces los compañeros taxistas van a tener una herramienta de defensa, no contra los trabajadores de Uber, a favor de los trabajadores de Uber, para que se puedan agremiar, para que puedan ser trabajadores bajo relación de dependencia, lo mismo con los compañeros repartidores. Bueno, por ahí va nuestro proyecto de ley, que hoy va a ser un dictamen de minoría, pero que va a conformar parte de nuestra propuesta electoral en el futuro. Pero para eso necesitamos el entendimiento y la comprensión de la sociedad. Termino con esto, perdón amigo, toda la parte técnica se la dejé a usted, porque a mí me interesa más en esta charla reflexionar, ¿no? Que reflexionemos todo en conjunto. Miren, reformas laborales, la de Menem en el 95, la famosa flexibilidad de acción laboral, 18% de desocupación. Con De la Rúa, la ley Banelco, 21% de desocupación. Macri, que en el 2019, 10% de desocupación. Sin reforma laboral, con doble indemnización y con derechos adquiridos, muchos, en el gobierno de Néstor, 7,5% en el 2007. Y Néstor arrancó su gobierno con 22-24% de desocupación. Sacó menos votos Néstor de los desocupados que había. ¿Qué hizo Néstor Kirchner? ¿Qué hizo Néstor Kirchner para recuperar el empleo? Creó los subsidios al transporte, la luz, el gas. Sabía que no le podía dar aumentos por decreto ni abrir las paritarias en ese momento, pero le dio a la gente indirectamente plata en el bolsillo, porque la que no gastaba en gas, la que no gastaba en luz, la que no gastaba en los servicios, iba y la gastaba en el almacén. Después abrió las paritarias y le dio a los sindicatos la posibilidad de tener paritarias libres. Y pasó del 22-24% de desocupación al 7%. Se crearon puestos de trabajo porque la economía se dinamizó. No hay secreto. Entonces, compañeros y compañeras, les pido de corazón a todos. Pasamos del Papa Francisco, que dijo, nadie se salva solo, a De la Rúa, que decíamos, sálvese quien pueda. Tenemos que volver a pensar que nadie se salva solo. Tenemos que volver a pensar que la patria es el otro. No lo tenemos que pensar, lo tenemos que creer. Tenemos que estar convencidos, porque si no nos van a derrotar. No en las urnas, nos van a derrotar en la vida. Y si nos derrotan en la vida, no vamos a poder salir nunca más y no vamos a poder recuperar nuestra dignidad nunca más. Gracias, compañero. Bueno, ¿cómo están? La verdad que las palabras de Paco me representan, creo que nos representan a todos y a todas. Qué bueno que estemos activos. Gracias. Ya es una responsabilidad. Porque la idea de esto
también es que sea una charla, que podamos dialogar, que podamos preguntar y tratar de responder juntos, tratar de buscar respuestas, sobre todo la parte política, que es la más complicada, ¿no? Sobre qué tenemos que hacer, cómo, qué no estamos haciendo. Y esa es una tarea colectiva. Pero la convocatoria de hoy era para hablar sobre algo que es inminente, que el miércoles que viene se trata, que está en la agenda con el título, pero que se conoce muy poco del contenido y sin ninguna duda es una estrategia de este gobierno, la de presentar paquetes, leyes ómnibus, leyes monstruosas, no solamente por lo asqueroso de su contenido, sino monstruosa por el tamaño que tiene, y que hace que pasen desapercibidas un montón de cosas, que si se conocieran, que si el pueblo las conociera, seguramente generaría una reacción distinta y tendríamos una movilización más grande y generaría que muchos de los senadores y diputados, esos del medio que van vendiendo su voto o cambiando su voto, lo piensen un poco más antes de votar algo tan asqueroso. Y como decía Paco, esta no es una ley aislada, está en el marco de un proyecto político que confronta con el proyecto popular hace 200 años en la Argentina y viene con todo, viene a recuperar el protagonismo que perdió a partir del año 45 en la Argentina. Viene a recuperar el país que empezamos a cambiar en el año 1945. Un país agroexportador, un país para pocos, un país donde unos poquitos tiran manteca al techo, mientras hay una mayoría empobrecida, explotada, sometida, con mano de obra barata. Esta era la Argentina que Milei recuerda con tanto entusiasmo de hace 200 años. La Argentina potencia de hace 200 años, una Argentina absolutamente injusta. Como muchos otros países del mundo, que empezaron a cambiar después a partir de la reacción, cuando la gente no aguanta más, como decía Mariana Brey. No por nada, la ONU, que creó la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la doctrina social de la Iglesia, tienen acuñada una definición que es que no hay paz sin justicia social. No hay paz permanente y duradera, dice la Constitución de la OIT, sin justicia social. Y están rompiendo todo. Y no se dan cuenta que están jugando con fuego, porque como dice Mariana Brey, van a parar cuando la gente no aguante más. Y la gente no está aguantando más. Y cuando la gente no aguanta más, se rompe la paz social. Esto es lo que pasó en la Argentina y lo que pasó en el mundo. Por eso las legislaciones modernas, lo moderno, lo progresivo, el evolucionado, es ir incluyendo, es ir generando condiciones de vida que permitan que haya paz social. Esta no es una reforma, y ahora me meto con la reforma laboral, ¿no?, que venga a hacer nada de lo que prometen, ¿no?, ni a modernizar, ni a ayudar a las pobres empresas a generar empleo, porque tienen miedo de contratar. Nos lo dicen, no, los empresarios tienen miedo de contratar a un trabajador porque le hace juicio, porque es muy caro. Es una norma que tiene 213 artículos.
Vos recién contabas lo que la dictadura militar derogó de la ley de contrato de trabajo, eran muchos menos. 213 artículos. Es imposible que yo técnicamente les explique cada uno de los vericuetos y los tornillos que aflojan del sistema de protección laboral. Una fábrica de protección laboral que van desatornillando para que cada vez funcione peor y deje de funcionar. Sí les puedo decir una cosa, para que repitan y le pregunten a cada uno de los que creen y se comen el verso de que hay que modernizar, de que esta reforma es necesaria, que algo hay que hacer con la legislación laboral. Que le pregunten qué artículo de los 213 le mejoran algo la vida a las personas que trabajan, a los trabajadores y trabajadoras. Que les digan un artículo. He recorrido canales de televisión, he debatido en el Congreso, en las comisiones, en todos lados, en la calle, porque también me encuentro me paran gente, me dice, pero escúchame, ¿por qué? Decime una sola cosa, no hay una. Todo es precarización, todo es destrucción, todo es transferencia de recursos a través de bajar el costo laboral para que las empresas ganen más. Y no hay una cosa que vos digas, bueno, esto va a hacer que el trabajador esté mejor. No hay una. Nos dicen que si los trabajadores están peor, eso es un sacrificio que hay que hacer para que el país crezca y el empleo crezca y la actividad económica crezca. Mentira. Recién lo contaba Paco con números, se los voy a decir con los mismos números, pero al revés. Ya flexibilizaron los derechos laborales en los 90. En 1990 dictaron la ley de empleo. Aparte, siempre que hay leyes laborales en contra de los trabajadores, tienen dos características. Le ponen un nombre que es todo lo contrario de lo que va a hacer, y tienen que coimear o hacer cosas oscuras y espurias en el Congreso para que se pueda aprobar. Dictaron la ley de empleo, contrato basura, periodo de prueba, toda la primera tanda de flexibilización. Trepó el desempleo al 15%. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Más flexibilización. En 1995, más flexibilización. Ley PYME, más contrato basura, ley de riesgo de trabajo, modificación del procedimiento laboral, porque también los juicios laborales, ¿no? Los juicios laborales. Siguió subiendo el desempleo. Terminó el gobierno de Menem triplicando el desempleo. No sirvió. Después vino de la Rúa. Un país con alto desempleo, más del 18% de desempleo. ¿Qué se le ocurrió hacer a de la Rúa? Más flexibilización laboral. Vino la ley Banelco. Vino Patricia Bullrich como ministra de Trabajo. También hay que recordarlo, porque a veces uno puede no recordar o no conocer el contenido de las leyes, pero sabe quién es Patricia Bullrich, qué hizo y cómo terminó el país, y cómo terminaron los trabajadores, los jubilados, a los que en ese momento lo hicieron abruptamente, descontarle los salarios, el 13% de las jubilaciones nominalmente, menos 13%. Ahora la hacen una fórmula que es que pierdan poder adquisitivo y es más disimulado, pero es lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué el IPC, la fórmula del IPC ahora no la quieren tocar y lo rajaron a la baña? Porque si computan el IPC como se debe, aumentan las jubilaciones que están atadas al IPC. Los índices, qué sé yo, sirven para tener una noción de cómo está el país, pero lo que nos preocupa a nosotros es cómo están los salarios, los ingresos y el poder adquisitivo. Si el trabajador tiene más poder de compra, estamos bien. Si el trabajador y el jubilado tienen menos poder de compra, estamos mal.
Se quejaban de los índices allá, pero estaban atados, cuando estaban atados al pago de los bonos de los bonistas. Ahí querían que suba el índice del IPC. Cuando el IPC está atado a las jubilaciones, no quieren que suba el IPC, que se dibuje para... quieren que se dibuje para abajo. Terminamos con De la Rúa, con Patricia Bullrich, con Sturzenegger, con 22% de desempleo, siempre con más desempleo. Pero también con Milei. Milei hace 1 año y medio, tengo acá las declaraciones del secretario de Trabajo, de Milei, de Sturzenegger, hay que flexibilizar, metieron el periodo de prueba, le dieron a los pymes la posibilidad de contratar trabajadores sin ningún derecho. Sin ningún derecho. Una flexibilización más descarnada que esta, que es deslaboralizar a trabajadores con la figura del colaborador independiente. Podés tomar hasta 3, y la gran mayoría de las pymes tienen esa cantidad de empleados. Y las pymes no salieron a contratar, como decía Paco. Y las pymes están cerrando, y van a seguir cerrando. Desde que está Milei, con flexibilización laboral, con estas reformas que ellos quieren, incluso y después con esta también, van a seguir cerrando empresas como vienen cerrando. Este es el otro dato. Desde que asumió Milei, cerraron 21.900 empresas. Y no es un número que invento, es un número que hay que chequearlo con las estadísticas oficiales de este gobierno, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que tiene inscritos a los empleadores que están registrados porque tienen trabajadores con RT, y de ARCA, lo que era la FIP, que también tiene inscritos a los empleadores. Desde que está Milei hay 21.900 empleadores menos inscritos en el Estado, que han cerrado. ¿De qué sabemos? Que lo vemos, que han cerrado. Se perdieron casi 300.000 puestos de trabajo. Es mentira que bajar el costo laboral, que achicar derechos, que hacer trabajar más horas, que dejarlos sin indemnización, hace que los empresarios contraten. Lo que hace que los empresarios contraten es que la economía funcione, que vendan. ¿Y cuándo venden? Cuando el pueblo tiene ingresos y poder adquisitivo. Es un círculo virtuoso que hay que volver a reconstruir. Con Néstor Kirchner, como decía Paco, se derogó la ley Banelco, se recuperaron las paritarias, el Consejo del Salario, teníamos el salario alto, había doble indemnización, estaban las multas por el trabajo no registrado. ¿Y qué se produjo? Un crecimiento enorme de empresas. Somos un gobierno que lejos está de ser antiempresario. Queremos que haya muchas empresas y que le vaya bien, respetando los derechos de los trabajadores. ¿Saben cuántas empresas se crearon durante los 12 años y medio? Y ojalá que esté chequeado eso.com, chequee esto que estamos diciendo. 232.000 empresas se inscribieron en AFIP, en la SRT, como empleadores. Y se crearon más de 4 millones de puestos de trabajo. Con todos esos derechos laborales. Es mentira que los derechos laborales espantan las inversiones o espantan la creación de empleo. Desterremos esa mentira. No podemos seguir creyéndonos que hay que hacer el sacrificio para algo que no funciona. No tienen otra idea para tirarle un huesito a las empresas que no sea recortar por el eslabón más delgado de la cadena, que es el de los derechos de los trabajadores. Y obviamente no es nada moderno esto. No es nada moderno. Todo lo que dice esta ley, que la llaman modernización laboral, es recontra viejo. Ya lo vimos, ya lo aplicaron, ya no funcionó. No se les cae una idea novedosa, no habla de inteligencia artificial, no habla de algoritmos, no habla de home office. Eso es lo que hay que regular, la necesidad de actualizar, de la que habla Cristina. Es por esta nueva forma de trabajar que han cambiado. Lo que no ha cambiado es que hay uno que trabaja a favor del otro y el otro aprovecha el trabajo ajeno.
Esta ley no habla nada de lo moderno. No habla de los... Fíjense, una ley laboral que lo único que dice de los trabajadores de plataforma es no son laborales. Fuera. ¿Cómo es una ley laboral que habla de una supuesta situación de personas que no son trabajadores? Si vos considerás que no son trabajadores, es una reforma comercial para los Rappi. Para que esas empresas individuales tengan alguna regulación. No tiene nada que ver con una modernización laboral. Es porque son trabajadores. Es porque son trabajadores. No tiene nada de moderno. No habla de cómo evolucionó la vida familiar en el mundo. En el mundo lo moderno es empezar a incluir a los padres en las licencias por paternidad y maternidad. Y no quedarnos como hace 50 años que el padre 2 días para hacer los trámites de inscripción del hijo y después se entiende. Eso es lo que dejan en lo que sería moderno tratar. No hay nada moderno. No hay nada moderno. Y después la otra cosa que recién lo decía Paco, ¿no? Me pasaba el ensayo. Se quejan de... Dicen que esta ley va a combatir la industria del juicio. Tengo una mala noticia. Van a incrementar la litigiosidad porque una ley no puede ir en contra de la Constitución. Una ley no puede decir que a los trabajadores se los puede desproteger contra el despido arbitrario. Una ley no puede decir que porque elimina la indemnización por empleo no registrado, el trabajador no tiene derecho a un resarcimiento por no estar registrado. Lo que hace la legislación, en ese caso lo que hacía era tarifar, ponerle un monto a la reparación que le corresponde a un trabajador que estuvo trabajando sin estar registrado. Sacás la sanción y el trabajador sigue siendo un ciudadano que frente al daño de otro tiene derecho a hacerle un juicio. Y se lo va a hacer, como se lo hacen los proveedores que le pasan un cheque sin fondo. La industria del juicio comercial, ¿no? Ustedes saben que hay la misma cantidad de juicios comerciales contra las empresas que juicios laborales. Y claro, si vos no cumplís con la ley, vas a tener un juicio. No quieren tener juicios, cumplan con la ley. Yo soy orgulloso de hacer cumplir la ley cuando trabajo de abogado laboralista. Y de hacer que el fuerte cumpla con la ley con el débil. Pero bueno, se ve que les molesta que alguien les haga cumplir la ley a los poderosos. Entonces, como no quieren cumplir con la ley, tratan de derogar las leyes. Muchas de las leyes que se fueron recuperando, como decía hace un rato, durante el periodo 2003-2015. No solo las paritarias, el salario alto, la negociación colectiva, sino un montón de derechos que fueron derogados durante la dictadura, durante los 90. Más de 64 leyes laborales. Todas a favor de los trabajadores, se dictaron con discusión y con debate en ese periodo. Por eso está presa Cristina. Por eso está presa Cristina. Muchas de esas leyes, recién le recordaba a Gaby, las impulsó Héctor Recalde. Por eso el jefe de la mafia, Mauricio Macri, el más mafioso de todos los que conocemos en la Argentina, lo acusaba del jefe de la mafia laboral. Por las leyes a favor de los trabajadores. No nos comamos la curva, porque muchas veces entramos, ¿no?, en estas cosas de, no, bueno, los juicios laborales. Yo discuto con compañeros que les va muy bien, tienen empleados y les va muy bien. Les va mucho mejor que a los empleados, por cierto, ¿no? Dicen, no, pero bueno, si los derechos y si la indemnización. La solución parece que a algunos caranchos que inventan juicios, como decía Paco, que hacen macana, es eliminar los derechos laborales. Para terminar con la rabia, quieren matar al perro. Es como querer decir que
para terminar con los caranchos de los juicios de accidente de tránsito, ahí lo veo a Pablo Martínez Cariñano, que es un experto en seguridad vial, hay que terminar con los derechos viales, con los derechos de los peatones, con los derechos... Entonces ya está, de ahora en más, como hay muchos caranchos que inventan juicios de accidente de tránsito, podés atropellar a quien quiera y no pagás más para que se terminen los juicios de accidente de tránsito. Lo otro que dicen, no, bueno, si ya de hecho pasa esto, que decía Paltrón el otro día, si yo a mis empleados le digo, vos no venga el sábado y vení y recupera otro día. De hecho pasa. Sí es cierto que de hecho, se violan muchos derechos. No solo los trabajadores no registrados tienen algunos derechos que no les respetan. Los trabajadores registrados también sufren ese problema, de que no le dan las vacaciones, se las dan cuando quiere el patrón, se las fraccionan, ya pasa eso. ¿Está bien? No, no está bien. Entonces dicen, como ya pasa, pongámoslo en la ley. Entonces que sea legal. Dentro de poco van a legalizar el robo de celulares. Entonces pasa. No, ahí son duros. Que ocurra en la realidad, que se viola la ley, no es un argumento para legalizarlo. En eso estamos. Esta es la reforma que nos vuelven a proponer otra vez. Lo mismo de siempre, la misma receta de siempre. Me gustaría poder detenerme a contarle algunos ejemplos brutales de lo que dice el proyecto de ley en el texto. ¿No? Dicen que es para crear empleo. Que me expliquen cómo ayuda a crear empleo que eliminen la gratuidad de la cuenta sueldo. Que deje de ser gratuita y los bancos y ahora las billeteras virtuales te puedan cobrar una comisión por usar una cuenta para recibir el sueldo. ¿En qué ayuda a crear empleo? Bueno, escúchame, no, porque además recién Paco me sopla algo que lo venía diciendo, porque llegué tarde porque estaba en Crónica TV. Y que no lo decimos acá. Esta reforma gigante tiene también una reforma tributaria. Y una reforma tributaria de la que se habla poco, porque si se conoce y se difunde y la gente lo sabe, y va a salir a prender fuego en las calles. Es una reforma, este gobierno que decía que se cortaba la mano entre subir o crear un impuesto, le puso el impuesto a la ganancia a los trabajadores. Le quitó la devolución del IVA a los jubilados. Le quiere aumentar el monotributo a los trabajadores monotributistas. Pero ya le está cobrando, me decían hoy en el programa, es uno de jubilados que hay en Crónica, que le están empezando a descontar ganancias a algunos jubilados. Le cobran impuesto a la ganancia a los jubilados. Y en este proyecto de ley le rebajan el impuesto a la ganancia a los que más aportan, las grandes empresas, 148, que las que más facturan del país, a eso le bajan los impuestos. Y por si fuera poco, eliminan los impuestos a determinados bienes para que aumente el consumo de determinados bienes. Bueno, le sacarán el impuesto a la polenta, le sacarán el impuesto al arroz, a la leche, a la carne. No, le sacan, y ahora no hay impuestos a los que compren embarcaciones deportivas, ¿no? La gente común. Aeronaves, ¿no? Aeronaves, autos de alta gama y bienes suntuosos, joyas y demás. Esos son los impuestos que rebaja este gobierno. Este es un gobierno de los ricos para los ricos. Es un gobierno que, para una minoría que le importa un rábano el resto de la Argentina, la están entregando y que quieren mano de obra barata. Por eso tenemos que empezar a dar vuelta a la historia. Por eso tenemos que empezar a contar de qué se trata. Por eso tenemos que empezar a gritar a los cuatro vientos lo que están haciendo. Porque el pueblo se va a cansar. Tiene razón Mariana Bremen. Es hasta que el pueblo diga basta. Y depende de nosotros al empezar a hacer que la gente diga basta. Y bueno, miren, parece que está todo mal.
parece que la gente no sale, parece que la gente está votando otra cosa, que no nos escucha, y me hace acordar a muchos momentos de la historia. Ya este proyecto político hizo cosas mucho más atroces, fue mucho más brutal, eliminó la ley de control del trabajo, eliminó los sindicatos, secuestraba y mataba a todo el que protestaba, salía a la calle y el pueblo volvió. Y esto me hace acordar mucho al año 2017. En el año 2017 habíamos perdido las elecciones con Macri. Cristina había perdido en la provincia de Buenos Aires. Y Macri venía con todo. Y vino con la reforma previsional. ¿Y qué pasó? El pueblo salió a la calle y empezó a dar vuelta a la historia. Así que, muchachos, a no desalentarnos, a no desanimarnos y a seguir militando y construyendo, que esta historia la vamos a dar vuelta otra vez. Y el 11, a las 11 de la mañana, tenemos una cita en la Plaza del Congreso. Tenemos una cita para empezar a cambiar la historia como lo hicimos con la reforma previsional. Así que hay 2027, compañeros.